Hola, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a otro webinar de la SPR, esta vez de Argentina, dentro del capítulo de Latinoamérica. Es un gusto recibirlos para otro de nuestros eventos. Hoy contamos con la participación de Javier Fernández Álvarez y Catriel Fierro, que nos van a estar hablando sobre el nacimiento de la psicología clínica y las raíces históricas de la investigación en psicoterapia. A lo largo de la presentación van a haber espacios destinados a las preguntas, que las van a poder ir dejando por el chat, y después las vamos a ir retomando en los momentos que Javier y Catriel vayan disponiendo. También van a poder ir prendiendo sus micrófonos para hacer sus preguntas en estos momentos. Así que bueno, sin mucho más, les doy la bienvenida a todos. Muchas gracias, Javier, muchas gracias, Catriel. Y ya te cedo la palabra, Javier, para que puedas comenzar con la presentación. Perfecto, en realidad lo que voy a hacer es simplemente introducir a Catriel. Probablemente muchos de ustedes, si están en el mundo de la psicoterapia, de la investigación en psicoterapia, no hayan tenido la oportunidad de conocerlo, y es un momento que no se van a olvidar, porque una vez que lo conoces a Catriel, después no querés dejar de escucharlo y lo empezás a seguir a todos lados, como si fuera una banda de rock. Catriel es brillante, riguroso, constante, y no es una apreciación subjetiva. Hay una enorme bibliografía que así lo constata, de su autoría, de su coautoría, o sea que tiene cualidades de colaboración muy potentes, y en ese sentido es un enorme privilegio para todos los que estamos en el mundo de la psicoterapia y de la investigación en psicoterapia, que haya decidido seguir su curso postdoctoral centrándose en la investigación de las raíces y del nacimiento de la historia de la investigación en psicoterapia. Así que lo que voy a hacer rápidamente es darle paso a que pueda compartir su presentación. Vamos a hacer 3 o 4 momentos de pausa para que yo pueda comentar lo que él va presentando, con algún diálogo con la actualidad, con la investigación en psicoterapia actual, y en esos momentos vamos a aprovechar para responder si hay preguntas de parte del público. Así que, Catriel, bienvenido, y es un enorme honor tenerte con nosotros. Bueno, gracias, Javi, por... ¿Me escuchan bien, no? Vamos a chequear primero que esté todo en orden. Gracias, Javi, por tus palabras, y gracias, Juan Cruz, también por la invitación. La verdad que es un honor para mí estar charlando con ustedes. Antes de empezar propiamente con la presentación, quería, digamos, mencionar que yo, como decía Javi, soy becario postdoctoral en CONICET, acá en Argentina, y para mi trabajo doctoral hice algo completamente distinto a esto. Hice un estudio sobre el estado actual de las carreras de psicología en el país, y yo ya tenía, digamos, cierto interés por la historia de la psicología clínica, porque bueno, en Argentina tenemos una orientación muy fuerte hacia la clínica, hacia la psicoterapia, ya desde la carrera de grado. Y haciendo el marco teórico para mi investigación doctoral y leyendo sobre cuándo habían sido los primeros debates sobre cómo tenían que formarse los psicólogos, que fueron debates precisamente que empezaron en el campo de la clínica, o sea, que los primeros debates sobre qué se tenía que enseñar en la universidad y qué era un psicólogo profesional eran principalmente debates en el seno de los psicólogos clínicos. Empecé a leer sobre eso, me interesó mucho, la verdad, y como forma, digamos, de renovar la vocación para no quemarme con el mismo tema durante 10 años, me pareció, digamos, interesante girar hacia los orígenes del campo de la psicología clínica, y en particular cuáles fueron las condiciones intelectuales, sociales, disciplinares en general, que llevaron a que en algún momento específico del siglo XX los psicólogos, en particular los clínicos, se preguntaran por si sus tecnologías y sus intervenciones funcionaban, si eran efectivas, si eran eficaces, por qué lo eran. En ese sentido, es un honor para mí compartir con ustedes, porque uno de los grandes dilemas que tenemos los historiadores de la ciencia es que a veces nos subimos demasiado a nuestra torre de marfil y trabajamos por años en temas que nos interesan, pero no establecemos
diálogos fructíferos con practicantes contemporáneos. Esta es de hecho mi primera presentación a un público específicamente de psicólogos clínicos, y la verdad que no se me ocurre un foro mejor que un grupo, digamos, de colegas de la SPR, en parte por la historia de la sociedad y en parte porque creo que ustedes, digamos, son parte de quienes pueden llegar a estar más interesados en lo que yo puedo llegar a investigar a nivel histórico. Dicho eso, igual tengo que confesar que, repito, soy historiador, y si bien me he beneficiado muchísimo estos años con lo que he podido charlar, intercambiar y aprender de Javier, de Héctor y de otros terapeutas, mi campo, digamos, de especialidad no es la psicoterapia, y seguramente en muchos temas de los que vamos a mencionar ustedes saben mucho más que yo, y de hecho la idea es, como decía Javier, aprovechar ciertos momentos de la presentación para abrir y para discutir y para traer lo que yo reconstruyo a nivel histórico hacia las cuestiones más contemporáneas. Así que bueno, dicho eso, vamos a dar inicio. Yo me hice acá un guión. Antes de empezar, digamos, eso era el epílogo, este es como el prólogo, ¿no? Me gustaría empezar con una viñeta, como para que tengamos un poco de contexto, ¿no? Yo, Catriel Fierro, licenciado y doctor en Psicología del siglo XXI... ¿Cómo? Uy. No. Yo, Catriel Fierro, licenciado y doctor en Psicología del siglo XX, me tomo el tren de la mañana en alguna parte del este de Estados Unidos para asistir a la reunión de la SPR. Me acomodo en un asiento, me pongo a leer el diario, porque son cosas que hago, aunque tenga 29 años, y frente a mí se sienta un varón adulto de unos 60 años, monóculo, barba, bigote, trajeado, cara de morsa. Como estamos solos en el vagón, me pongo a charlar con él. Noto que su inglés es distinto al que le he escuchado a otros estadounidenses, como más añejo. Le pregunto el nombre y me dice que se llama Edward Lee Thorndike, que nació en Estados Unidos en 1874, que fue estudiante doctoral de William James, que es psicólogo, y que está yendo a la reunión de la American Psychological Association. Me cuenta que fue contratado por la Universidad de Columbia en 1898 para enseñar psicología educativa, y que es uno de los psicólogos más conocidos del país. Yo, que me preocupo por estar perdiendo el contacto con la realidad, le digo: mire, qué bien, conozco su obra porque yo soy historiador de la psicología, y más concretamente de la psicología clínica. Hablamos del clima, de la sociedad. Thorndike parece extirpado directamente en 1900, pero yo lo encuentro divertido, así que le sigo la corriente. Llegamos a la estación de destino y ambos nos bajamos del tren. Mientras conversamos y nos alejamos en la misma dirección, escuchamos una explosión tremenda. Nos damos vuelta y vemos que un tren ha chocado con el tren en el que veníamos nosotros. Hay gente arrodillada en el piso, un par de personas tiradas boca arriba. No hay heridos de gravedad, pero están todos en shock. Hay personas llorando, hay personas gritando, etc. Ambos nos acercamos al choque y nos arrodillamos al lado de un varón que no para de aullar cosas incoherentes, en claro estado de shock. Yo, que no soy psicoterapeuta, pero tengo alguna noción básica, le digo al hombre que me mire, que va a estar todo bien, que no parece estar herido, y que intente hablar lo que le pasa, que si necesita llorar que lo haga. Enfatizo que está bien que sienta lo que está sintiendo y que no voy a juzgarlo, aunque se exprese como le salga. Thorndike me mira extrañado y me pregunta qué estoy haciendo. Le digo que estoy intentando que se calme, como haría un psicoterapeuta, o con lo que yo, que soy historiador, tengo entendido que haría un psicoterapeuta. El norteamericano me dice: córrase, hay que aprovechar que el choque todavía está fresco. Acto seguido saca una cajita, un cronoscopio y varias varillas. Primero Thorndike usa la cajita y el cronoscopio para mostrarle varias luces de colores al hombre en shock, y toma los tiempos de reacción de las pupilas. Está viendo que no tengo una concusión, digo yo en voz alta. Thorndike me dice: no, estoy midiendo el tiempo de reacción. Después le dice al hombre que le va a leer una serie de palabras inconexas y que tiene que responder lo más rápido posible con la primera palabra que le venga a la mente. Está haciendo que asocie libremente para que descargue la emoción, digo en voz alta. No, me dice Thorndike, estoy evaluando la capacidad asociativa. Por último, Thorndike le coloca al hombre las varillas alrededor de la cabeza y lo hace pararse. Acto seguido lo hace girar en el lugar como una calecita, o como un tío vivo para los europeos, y lo hace pararse. Acto seguido lo hace girar en el lugar como una calecita, y luego de soltarlo, le ordena al pobre hombre que intente encontrar el equilibrio. Mientras el hombre intenta no caerse, Thorndike se concentra en observar los movimientos musculares del hombre y toma nota cuidadosamente en su planilla. Le pregunto qué hace. Estoy evaluando su introcepción y su sentido muscular, me responde. Le pregunto a qué se refiere,
y me explica que la mente de cada individuo no es más que la conexión de hábitos y respuestas con situaciones específicas, y que esas conexiones se fortalecen de acuerdo a la obtención de placer y de minimización del displacer, y que la tarea del psicólogo es determinar cuáles son esas conexiones. Yo estoy muy confundido, así que le digo, mire, yo soy psicólogo como usted, pero no veo que usted lo esté ayudando a este pobre hombre. Thorndike me mira divertido. ¿Por qué yo querría ayudarlo? Soy psicólogo, no médico. Lo que esta viñeta intenta ilustrar un poco burlonamente es el hiato, el abismo, que separa las prácticas psicológicas del siglo XXI con las prácticas igualmente psicológicas propias de fines del siglo XIX y comienzos del XX. Si dos trenes chocaban en el año 1900, los psicólogos efectivamente corrían a medir y estudiar experimentalmente los procesos básicos de las víctimas, sin intención de diagnosticarlos, evaluarlos, en el sentido de la palabra assessment, ni mucho menos tratarlos. En otras palabras, estaban más interesados en determinar la percepción, la sensación cutánea y los procesos aperceptivos de los individuos, y en evaluar cómo el choque había influido en esos y otros procesos mentales, que en terapizar a los individuos. Lo mismo sucedía con cualquier otro tipo de accidente, y lo mismo sucedía aún sin que se dieran catástrofes, es decir, en los laboratorios experimentales de psicología. Sin embargo, es también a partir de la primera década del siglo XX que la psicología autodenominada aplicada, y dentro de esta, la psicología específicamente clínica, comienza a emerger lenta y progresivamente como área prolífera y de vanguardia en el campo de la profesión. La convivencia entre ambas no fue fácil, y contrario a lo que podría suponerse, la psicología profesional o aplicada, y dentro de ella la psicología clínica, no nació como resultado o producto de la psicología experimental. Mi pregunta general de investigación, y la que voy a intentar responder muy superficialmente en esta exposición, es la siguiente. ¿Cuáles fueron las condiciones, por un lado, y los procesos, por otro, que permitieron que los psicólogos pasaran de ver a los individuos como sujetos experimentales a verlos como potenciales usuarios de servicios psicoterapéuticos? ¿En qué contexto y a través de qué cambios emerge la psicología clínica? Esta pregunta es importante porque, llamativamente, ha tendido a ser omitida por los psicoterapeutas que han historizado su especialidad. Ciertas periodizaciones disponibles, hay varias, pero yo tomo en particular la de Russell y Orlinsky, publicada en 1996, y la de Diana Brackman, publicada en 2015, suelen centrarse en la forma que tomó la historia de este problema recién luego del célebre artículo de Eisen, de 1952, que, como sabemos, galvanizó a todos en el campo, no alegró a casi nadie, e hizo poner manos a la obra a los investigadores en psicoterapia. El primer artículo que menciono, el de Russell y Orlinsky, identifica un primer periodo en la historia de la investigación en psicoterapia que comprende entre 1927 y 1954, y al que bautizan como el periodo de establecimiento de la investigación científica, pero dedican un solo párrafo al periodo, y sin un análisis detallado o pormenorizado. Brackman va un poco más allá y le dedica 2 párrafos al periodo comprendido entre 1920 y 1950, y un poco menos a los antecedentes previos de ese periodo, en particular a los estudios sobre histeria de Sigmund Freud y Joseph Breuer. Esto responde a que los autores parten de una definición estricta y hasta restrictiva de lo que entienden por investigación en psicoterapia. Por otro lado, las historias de la psicología clínica disponibles y realizadas por historiadores de la psicología proveen otra lectura alternativa que no parte de 1927, sino desde aproximadamente 1890, para explicar los orígenes de este campo de investigación. Como pretendo indicar en esta exposición, la pregunta por la investigación en psicoterapia, o el espíritu más bien de la pregunta, existe desde fines del siglo XIX. En el propio proceso de profesionalización de la psicología clínica, la pregunta por la investigación en psicoterapia fue importante, y aunque es cierto que no fue central hasta alrededor de la década de 1940 o inicio de 1950, con la obra de Eysenck y de Carl Rogers, es a comienzos de siglo que los clínicos comienzan a reflexionar más o menos sistemáticamente sobre la efectividad de sus tecnologías y sobre la validez general de sus ideas. En otras palabras, aún antes de 1940, la pregunta sobre el sustento empírico de la terapia jugó un rol en la disciplina. Por ejemplo, en el proceso de separación entre los psicólogos y otros grupos profesionales competidores, así como también en la autonomización y cohesión social de los primeros, es decir, la cohesión social de los psicólogos clínicos como subdisciplina. Así, mi exposición va a intentar explicar el surgimiento del campo clínico entre 1890 y 1930, con el fin de delimitar el lugar y la importancia de la pregunta por la investigación en psicoterapia.
acerca de la psicología moderna y sus orígenes sociales. Hay bastante consenso entre los historiadores de la psicología en afirmar que nuestra ciencia no nació en un país específico para luego replicarse sin cambio en otros países. Es importante, digamos, partir de esta noción pluricéntrica del nacimiento de la psicología. Autores tan variados como Kurt Danziger, Hugo Klappenbach, Michael Sokal, Guillermo Vidal, entre otros y otras, coinciden en sostener que, contrario a la narrativa clásica predominante en gran parte del siglo XX, la psicología no nació en Alemania en 1879 y luego irradió a Francia y Estados Unidos sin cambios. Más bien, hacia fines del siglo XIX, varios países en simultáneo se encontraban en proceso de desarrollar un programa psicológico en particular, cada uno con sus propios implícitos, problemas, métodos y definiciones. Este nacimiento policéntrico de la psicología, tomando una expresión de Adrian Brock, un historiador de la psicología muy relevante, sin embargo, no impide reconocer que rápidamente fue un país en particular que tomó la posta disciplinar en un sentido organizacional e institucional. Es decir, que si bien reconocemos, y yo lo hago como historiador, que la psicología no nace en un país en particular y se irradia luego a otros países en posterior, sí hay un país en específico que es necesario considerar al momento de realizar una historia de psicología. Estamos hablando de Estados Unidos. Es en Estados Unidos donde emergen los primeros graduate courses, digamos lo que se traduciría por carreras de grado o carreras de posgrado incluso. Los primeros PhD en psicología, y no en psicología fisiológica como los que se daban en Alemania. Es en Estados Unidos donde se dan las primeras asociaciones científicas y profesionales, y es en Estados Unidos donde eventualmente los primeros departamentos en psicología se autonomizan de los departamentos de filosofía. A la vez es en Estados Unidos donde más fuertemente se blanden los argumentos para distinguir a la nueva psicología experimental de la ahora vieja psicología filosófica. Sin desconocer los otros nacimientos, y de hecho más bien alimentándose de ellos, fue en Estados Unidos donde apareció por primera vez un grupo que intentaba diferenciarse de otras profesiones, médicos, educadores, abogados, historiadores, a la vez que intentaba apropiarse del arbitrio de lo que era o no era una verdad psicológica. Sin embargo, como ilustra mi viñeta sobre Thorndike, la psicología que nace en Estados Unidos alrededor de 1880, la autodenominada nueva psicología experimental, por oposición a esa vieja filosofía basada en el sentido común escocés, en la frenología y más en la filosofía de sillón que en la ciencia empírica, esa psicología que nace en Estados Unidos, digo, no fue una psicología profesional o aplicada. Entre 1880 y 1910, la psicología fue esencialmente una disciplina básica, es decir, una empresa que pretendía responder preguntas sobre la naturaleza, en particular sobre la naturaleza de la mente, sus elementos y sus leyes de asociación y funcionamiento, más que lo que pretendía intervenir sobre dicha naturaleza para alterarla en direcciones establecidas de antemano. Dicho en otras palabras, la psicología nace como una disciplina básica y no como una psicotecnología, ni como una ingeniería. La primera generación de psicólogos doctorados estadounidenses, Stanley Hall, Joseph Jastrow, Josiah Royce, Edward Barfoot Titchener, entre otros, entre muchos otros y otras, concebían a la psicología como el estudio científico y de laboratorio de las facultades mentales. La idea fundamental de tal empresa era variar sistemáticamente las condiciones a que se enfrentaba la mente, estímulos visuales o auditivos, palabras con las cuales asociar, tiempos de reacción, ideación, voluntad, procesos que hoy a nosotros y a nosotras nos parecen hasta arcanos, para, en un segundo lugar, luego de someter a la mente a estímulos diversos, extraer datos sobre la naturaleza, extensión, rapidez, cualidad, etc., de los elementos y procesos mentales. Y si bien estos psicólogos coqueteaban con algunos fines aplicados, por ejemplo usar la psicología para la educación, estos fines estaban planteados de forma nebulosa, como lo denota la misma palabra usar. Además, las investigaciones no se formulaban a priori con un fin aplicado en mente, que es lo que caracteriza la investigación psicotecnológica. Y no había una masa crítica de profesionales que llevase efectivamente los resultados de las investigaciones a, por ejemplo, las aulas reales, mucho menos los hospitales, o los hospicios, o aquellas instituciones destinadas al cuidado crónico de enfermos mentales. Tampoco existían revistas específicas sobre psicología aplicada. Las revistas dedicadas exclusivamente a las indagaciones experimentales e introspectivas dominaron el campo hasta mediados de la década de 1910. Entonces, las preguntas que estos primeros psicólogos y psicólogas intentaban responderse giraban todas, o casi todas,
en torno a los ladrillos básicos de la estructura mental. Estructuralistas como Titchener se preguntaban cuáles eran los elementos irreductibles de la mente, las sensaciones y los sentimientos, y funcionalistas como Carr, Angel, Dewey, el propio James, y también Thorndike, se preguntaban cuáles eran los procesos adaptativos básicos que permitían al individuo sobreponerse a las demandas del medio. Pero eran todas preguntas sin un fin aplicado, mentado, directo o explícitamente formulado. A la vez que era una disciplina eminentemente básica, la filosofía de la ciencia que fundamentaba esta primera psicología era una combinación de positivismo de sentido común, materialismo y nomoteticismo. Es decir, una empresa eminentemente cuantitativa para la búsqueda de leyes universales y generales. Los psicólogos pioneros iban detrás de la mente universal. En otras palabras, dado que uno de los fines epistémicos de estos psicólogos y psicólogas era hallar leyes universales generales en el ámbito psicológico, entonces sus experimentos estaban construidos y dirigidos en el sentido de generalizar sus resultados para encontrar la mente promedio, entre comillas. Este es un aspecto fundamental para entender el surgimiento de la psicología clínica. A los psicólogos de la camada de Wundt y de James y de compañía no les interesaban las variaciones o las diferencias individuales, y de hecho, cuando las encontraban, cuando dos sujetos experimentales, por ejemplo, diferían en sus tiempos de reacción ante luces, o estímulos visuales en general, esto se tomaba como un defecto metodológico del experimento o como un error de respuesta del sujeto. De hecho, es en esta época que nace el estudio de la ecuación personal, es decir, el estudio del fenómeno que permite explicar que dos observadores igualmente entrenados tengan diferencias en el momento de computar tiempos de reacción o de realizar descripciones introspectivas. En pocas palabras, la conclusión extraída de estos experimentos aparentemente que revelaban diferencias individuales, la conclusión extraída no sostenía que el sujeto A era distinto del B, sino que el B, o el A, no se sabe, había asociado mal, o reaccionado mal, o se había distraído durante el proceso de introspección. El error debía corregirse para conseguir una respuesta válida. Por supuesto, antes de 1920, nos hallamos ante lo que Richard von Meyerhauser, un historiador estadounidense de la psicología y de los test mentales, ha llamado la prehistoria de las discusiones sobre la validez y la confiabilidad experimental. Por tanto, la palabra validez, es decir, el término validity en inglés, a menudo se solapaba con lo que hoy nosotros llamamos confiabilidad, reliable o reliability. Es por esto que para lograr datos válidos, debía procederse a estudiar grandes cantidades de individuos para así tabular o promediar los resultados. Esto no significa que las muestras de los experimentos de inicios del siglo XX fueran enormes. De hecho, esto es un mito, no lo eran. Y muchos experimentos se basaban en solo 2 o 3 sujetos experimentales. Muchas veces el autor era uno de esos sujetos, el autor de la investigación o del paper. El punto es que un experimento bien aplicado en n+1 sujetos permitía corroborar hipótesis sobre aspectos de la mente que supuestamente existían en todos los seres humanos, sin excepción, y que la solidez de esos resultados dependían exclusivamente del entrenamiento de los sujetos experimentales y del experimentador. Por supuesto, todos los seres humanos era figurado, e incluso los propios psicólogos y psicólogas de la época lo sabían. En una época histórica enraizada en el racismo endémico y en la estandarización del Homo sapiens macho como criterio evaluativo, en la práctica los psicólogos estadounidenses diferenciaban entre el sujeto psicológico estándar, varón blanco, adulto, sano, y otras muestras psicológicas, los niños sanos y defectuosos, las mujeres sanas y enfermas, las personas de color sanas y defectuosas o desadaptadas. Pero hasta aproximadamente 1910, esta diferenciación se hacía solo como forma de separar el objeto de estudio predilecto, el varón sano, de las muestras que, por su diferencia con ese varón sano, no podían aportar datos válidos a la psicología. En otras palabras, la primera psicología experimental reconocía algunas diferencias grupales, pero como paso previo para enfocarse en la verdadera empresa de la psicología, que era, nuevamente, el estudio controlado de los procesos y elementos fundamentales de la mente sana. Esta es una primera cuestión importante que, a mi criterio, realza el valor de historizar la investigación en psicoterapia. Como ustedes saben mejor que yo, una de las tendencias más fuertes del campo desde hace algunas décadas es el de la particularización de los tratamientos,
Y parte de las preguntas más importantes que giran en torno a esta cuestión apuntan precisamente a reconocer las particularidades y las singularidades de los consultantes, de cada uno de los consultantes. Contextualizar el nacimiento de la psicología clínica precisamente permite tomar conciencia de que esto no solo es muy reciente, sino que a inicio del siglo pasado era prácticamente impensado, al menos para la mayoría de la comunidad profesional anglosajona. La psicología nace, en cierto sentido, abrazando el implícito del sujeto universal, lo cual fundamentalmente beneficiaba a la actitud experimental y estadística, y obstaculizaba cualquier pregunta diferencial o comparada, o por la diversidad o por la singularidad. Nuevamente, cabe aclarar que estas son pinceladas gruesas, y que, como vamos a ver más adelante en la presentación, ciertos psicólogos sí intentaron bifurcar el curso del mainstream y preguntarse por ciertas cuestiones de diferencias individuales. Pero plantear la pregunta sobre qué servía para qué tipo de sujetos psicológicos era a efectos prácticos impensado en un contexto marcado por una adherencia fuerte y hasta burda al nomoteticismo experimentalista. Y acá en este punto concordamos con Catriel que estaba bueno hacer un paréntesis y dar alguna pincelada de la actualidad y de mostrarles a todos, sobre todo sé que hay algunos estudiantes de grado que tal vez no tienen tanto contacto con lo que se viene produciendo en el campo. Pues me voy a mi cuarto. La actualidad que tiene esto que está hablando Catriel y que acaba de decir al final, algunas pinceladas de esto que llamó particularización, o que más habitualmente nosotros llamamos personalización de los tratamientos, tailorización, tan actuales que en el último congreso de SPR, cada uno de los congresos se llaman 50 edición, 51 edición, 52 puntos, y algún título. Y de algún modo se le intenta dar ese énfasis hacia eso que es el título del congreso. El último fue Tailoring Psychotherapy in the Face of Change. Esto, que a su vez lo podemos vincular también con el evento espectacular que se hizo la semana pasada, todo sobre personalización, que organizó Zachary Cohen con Wolfgang Lutz en Trier, que fue justamente sobre personalización del tratamiento, todas presentaciones, pero de la hostia, sobre personalización de los tratamientos. El libro nuevo, de la Biblia que nosotros llamamos, sobre el handbook de psicoterapia, comportamiento y cambio, que está en la 7ª edición ahora, editada por Kastonge, Lutz y Barham, y que tenemos el enorme privilegio de tener una autora latinoamericana, creo que por primera vez, que es Marian Krause, que ahí hizo un comentario, y si todavía sigue, la felicitamos en masa. Y estos son todos hitos que van dando cuenta de cómo se está incrementando, pero que en realidad ya tienen una historización que es la que está describiendo Catriel, y que es absolutamente importante tener en cuenta, que no es que es la primera vez que estamos tratando de desentrañar lo que es la nomoteticidad y la ideografía, que al fin y al cabo es el elemento más sustancial cuando nosotros pasamos de investigadores en psicoterapia a terapeutas, o cuando pasamos de terapeutas a investigación en psicoterapia. Es decir, aquel conocimiento que se genera es aplicable al paciente que entra por la puerta, se sienta delante nuestro, o no. A partir de ahí podríamos hablar no solo toda la presentación, sino muchas presentaciones solamente a partir de esto, pero vamos a volver al curso que le estaba dando Catriel, que estaba espectacular, y si después queda alguna pregunta, a ver, me voy a fijar si tenemos ya alguna pregunta para hacer, o si quieren realizar. Y si no, bueno, seguí Catriel, que está espectacular. Yo, antes, digamos, de retomar el curso, como vos decías, también me quedé pensando que, cuando yo decía, yo tengo, digamos, el sesgo del historiador, y pero hay preguntas muy desgajadas de la práctica, o más bien mis problemas, yo soy praxiólogo, digamos, de gente que ya murió hace 100 años, y de alguna forma me parece súper interesante que precisamente el campo de la psicoterapia, de investigación en psicoterapia, esté
tan en ebullición con esta pregunta en particular de la taylorización, que me parece una palabra que va justo al quid del tema, porque de alguna forma es como un contrabalance a excesos metodológicos, que también es un tema que hemos hablado bastante, Javi, o sea, que yo te he escuchado, digamos, explicar a vos, porque tampoco soy especialista en esto, pero que también tiene una historia, ¿no? Con el auge, digamos, de... O sea, la psicología siempre fue una amante de la estadística, y como en parte vamos a ver en un ratito, los psicólogos y las psicólogas intentaban chapear con sus habilidades de tabulación estadística y con el hecho que fueron los primeros que utilizaron medidas de correlación como el índice de Pearson y demás, para distinguirse de otros colegas por ahí más orientados por la práctica y más, en sus propios términos, más como cuadrados o menos duchos con el manejo de números. Y la perspectiva que tiene un historiador, o que tengo yo, después de ver como qué ha pasado en el siglo XX, es que de alguna forma eso se salió un poco de control, y los psicólogos y las psicólogas comenzaron como a fetichizar, ¿lo estoy diciendo bien? La metodología experimental y en particular la estadística. Y de alguna forma también el afán de los primeros Te investigadores. pongo un Sí, punto sí, ahí, interrumpí. que en realidad a fetichizar la nomoteticidad, porque Claro, ahora la ideografía se está retomando a partir de métodos estadísticos exacto, que permiten estudiar la ideografía. exactamente. El problema fue el problema fue el solapamiento implícito durante gran parte del siglo XX entre búsqueda de leyes generales y creer que la única forma de... O sea, identificar el objeto de la ciencia con el hallazgo de leyes universales, identificar la metodología con la metodología experimental, e igualar método experimental con herramientas estadísticas, que, como marcás vos hoy, sabemos que son cosas distintas, complementarias, pero que pueden ir por cauces separados, no necesariamente que se solapen, pero hasta, yo diría, hasta 1960, con la obra de Paul Mill, que vos lo debes conocer también mejor que yo, hasta que los clínicos empiezan a decir una cosa es la validez explicativa o predictiva, y otra cosa, o sea, una cosa es la validez estadística, y otra cosa es la validez clínica, y que no necesariamente se solapan o coinciden entre sí. Es recién, hace pocos años, que empieza a desgajarse, como vos marcabas recién, recurrir a la estadística como un método para dar una respuesta idónea a un problema específico, y recurrir a la estadística siempre porque es lo que consideramos que es, en abstracto, más científico, lo que nos permite tender a ese nomoteticismo. O sea, en pocas palabras, la perspectiva que yo tengo a partir también de otras lecturas a lo largo del siglo XX es que acá, en esto que estoy presentando hoy, está como el primer atisbo de una actitud que fue bastante progresista y fue útil a comienzos del siglo XX, pero que cuando se autonomizó y empezó a tomar tracción y se volvió como una bola de nieve, eh, provocó ciertos excesos que, como vos decís, hoy la SPR y en general la comunidad de terapeutas parece que ha empezado a desgajar muy bien, digamos, o a Y diferenciar, digamos. sobre todo pronunciado en los 70 con la aparición de los metaanálisis y la Claro, proliferación de ensayos sin duda. controlados aleatorizados, y que sirvió muchísimo para, en los años 80, 90, para darle un estatus científico a la disciplina, porque Claro, en esta etapa actual, bueno, sí, estamos avanzando hacia una mayor integración de metodologías, y no solo desde el punto de vista estadístico, también desde el punto de vista conceptual y teórico, exacto. las cuestiones que después algún comentario vamos a hacer con lo que sigue, Ujú. la reconceptualización psicopatológica en general, y las diferencias individuales, que al fin y al cabo es la definición de la APA que da sobre personalidad, que es el constructo quizás más clave dentro de la psicología toda. Ujú. Bueno, hay mucho también en esa dirección, y digo, pongo esto simplemente para que no parezca que es solamente una discusión que Exacto. versa sobre el terreno de lo estadístico, de lo metodológico, sino también conceptual, ¿no? Sí, Así de que hecho, creo que en 20 minutos vamos a volver sobre cómo, digamos, este exceso estadístico también nos lleva a darnos de bruces con los colegas psiquiatras, y cómo en la década del 20 se prendió todo fuego entre las dos disciplinas. Eh,
retomando, digamos, entonces, por donde venía marcando, veníamos entonces hablando de este afán nomoteticista de la psicología experimental a inicio del siglo XX, y me interesa remarcar por último también, antes de pasar al siguiente apartado, que esta separación de las muestras experimentales, tomar como paradigma al varón blanco sano y separarlo de otras muestras potencialmente interesantes, y este foco en el adulto normal, también era causa y en parte consecuencia de una diferenciación profesional en el campo de las disciplinas científicas a fines del siglo XIX. El psicólogo en Estados Unidos tuvo un nacimiento relativamente pacífico, porque no se enfrentó con otras disciplinas organizadas en su pugna por la existencia. Esto es importante tenerlo en cuenta para cuando tratemos de plantearnos, bueno, ¿por qué los psicólogos estadounidenses o los psicólogos de inicio del siglo XX tenían creencias tan fuertes, tan enraizadas y hasta dogmáticas en torno a algunas cuestiones metodológicas y conceptuales? Bueno, precisamente porque, a diferencia de los psicólogos alemanes, por ejemplo, que eran los hermanos menores de los filósofos alemanes, y a diferencia de los psicólogos franceses, que eran una provincia de la psiquiatría y la medicina, piensen en la herencia de Pinel y todo, digamos, lo que desde en adelante sabemos de la historia del nacimiento de la actitud clínica en general, a diferencia de los colegas franceses y alemanes, los psicólogos estadounidenses tuvieron principalmente que desgajarse solo de la filosofía. Y a su criterio ya lo habían logrado en 1892, con la fundación de la APA, las primeras revistas, sus primeras carreras, etc. Revistas, paréntesis también, que Javi debe saber mejor que yo, son revistas que nosotros y más que nada ustedes leen hoy día. El Psychological Bulletin, el Journal of Consulting Psychology, no sé si sigue con el mismo nombre, el Journal of Social Psychology, nació como el Journal of Abnormal and Social Psychology. Es decir, bastante rápido, ¿no? Por algo son caracterizados como pragmáticos los colegas del norte, bastante rápido, ya a fines del siglo XIX, con la fundación de la APA, de las revistas, de las primeras carreras, etc., los psicólogos y las psicólogas estadounidenses habían marcado cierta independencia profesional clara. A lo que voy, los tempranos psicólogos experimentales estadounidenses tenían conciencia y respeto de los clivajes profesionales, y su existencia como disciplina con nombre propio reforzaba este respeto, y este no solapamiento con la medicina, la psiquiatría, la educación, etc. Es decir, reconocer las diferencias entre las disciplinas y pugnar por una mayor independización de la psicología implica necesariamente respetar esos clivajes profesionales. O dicho de una forma más sencilla, solo nos podemos independizar, de alguna forma, si respetamos esos límites con las otras disciplinas y con nuestros colegas. Lo marco porque precisamente fue la pérdida progresiva de ese respeto por los clivajes interprofesionales lo que también ayudó a la psicología clínica a nacer. Y fue la pregunta por la investigación en psicoterapia lo que sirvió como munición para acelerar ese nacimiento. Rupturas progresivas y el nacimiento de la clínica. Ahora vamos al cotarro, a lo que realmente nos interesa. Durante el periodo comprendido entre 1890 y 1920, la psicología estadounidense experimentó ciertos cambios lentos y ciertos cambios rápidos, en diversos niveles y en diversos sentidos. Mapear estos cambios llevaría todo un ciclo de webinars, así que yo voy a centrarme solo en aquellos que permiten explicar el surgimiento de la clínica como subdisciplina, es decir, como campo con nombre propio, y con asociaciones propias, y con revistas propias, con identidad profesional o con lo que los clínicos de esa época llamaban spirit de corps, ¿no? Con todo, pretendo enfatizar que es difícil marcar qué hito viene primero y cuál viene después. Es un gran drama de los historiadores, ¿no? En un periodo histórico caracterizado por tantos cambios sociales, intelectuales, políticos, por supuesto que culturales, etc., a menudo los eventos son causas o consecuencias en función de cómo se interpretan y justifican. Mi cronología es provisoria y, más importante, delimita eventos que se sucedían en paralelo unos a otros. O sea, que traten en síntesis de pensar estas cosas como procesos y no necesariamente en un sentido lineal. Un primer elemento clave que da origen o en algún sentido prepara el fermento para el nacimiento de la psicología clínica son precisamente los tests mentales. Probablemente el evento singular que sentó toda la base para el surgimiento de la clínica fue el auge de los test mentales. Francis Galton, el filósofo y estadista inglés, y en menor medida sus colegas alemanes y franceses,
fueron los primeros que comenzaron a utilizar dispositivos experimentales, ya no para estudiar experimentalmente, en el sentido de research, la mente, sino para evaluarla, sondearla o auscultarla. Es decir, no como antesala de generalizaciones científicas, sino como forma de indagar las peculiaridades de los individuos. No llegué a agregarla a la filmina porque no conseguí los permisos de copyright, pero el otro día estuve revisando los archivos de Galton en el... no me acuerdo cuál es, una de las principales dos universidades de Inglaterra, me sale el City College, pero no, es el King's College, donde está el archivo de Galton. Galton era polímata, es una de las figuras más polémicas y más fructíferas de la historia de la ciencia en general, y sus archivos son gigantes, son gargantúicos, hay como 20.000 ítems, y traté de gestionar uno de los aparatos precisamente que creó para medir el tiempo de reacción con fines clínicos. No logré conseguir el copyright, así que no se los puedo mostrar. Después, de última, se los mando por la historia de la bombita de Instagram que se autodestruye. Pero digamos, es con Galton que nace probablemente la actitud diferencial y hasta diagnóstica por primera vez en el campo de la psicología y de las ciencias afines. La palabra study empieza a ser reemplazada por gauge, G-A-U-G, es decir, como medir en un sentido de intentar precisar o intentar calibrar, assess, en el sentido de evaluar, pero también en el sentido de indagar, evaluate, en el sentido de evaluar, pero también de dar una decisión específica a partir de recobrar o de recopilar datos sobre un individuo, y principalmente la palabra clave de este periodo, examen, examinar. Marco estas palabras precisamente porque la primera vez, o sea, es indicativo usualmente en la historia de la ciencia cuando aparecen por primera vez ciertos términos. Y estas palabras aparecen en el léxico de los psicólogos y de las psicólogas a partir de la obra de estos dos autores, de Galton y de Cattell. Si bien Galton fue el que en Europa cataliza toda esta psicología diferencial, quien inicia esta tradición en Estados Unidos es James McKim Cattell, uno de los narcisistas y polemistas más intolerables de la historia de la ciencia, que sin embargo usó muy bien su narcisismo en la causa por la psicología académica. Este no es un diagnóstico mío, el historiador más especializado en Cattell, que es Michael Sokal, tiene un artículo muy interesante en el que recobra qué críticas personales le hacían los colegas a Cattell, y hay bastante consenso en argumentar que es paradigmático, digamos que si vemos el trastorno narcisista del DSM, en general estamos pensando en este señor. Un señor extremadamente autocentrado, egoísta, competidor, pero que sin embargo, como remarco, utilizó esos rasgos problemáticos para avanzar con un celo frenético la causa de la psicología en general y de los test mentales en particular. Discípulo de Wundt y de Galton, en un artículo fundacional de 1890, publicado en la revista inglesa Mind, Cattell acuña el término test mental test, y propone una batería de técnicas para evaluar los procesos mentales. En palabras de Cattell, la psicología, empieza cita, la psicología no puede alcanzar la certeza y exactitud de las ciencias físicas a menos que se apoye en una base de experimentación y medición. Se podría dar un paso en esta dirección, aplicando una serie de pruebas y mediciones mentales a un gran número de individuos. Yo traduzco pruebas a lo que él está llamando mental tests. Los resultados serían de considerable valor científico para descubrir la constancia de los procesos mentales, su interdependencia y su variación bajo diferentes circunstancias. Los individuos, además, encontrarían sus pruebas interesantes y tal vez útiles en lo que respecta a la formación, el modo de vida o la indicación de enfermedades. El valor científico y práctico de estas pruebas aumentaría mucho si se adoptara un sistema uniforme, de modo que se pudieran comparar y combinar las determinaciones realizadas en diferentes momentos y lugares. Con vistas a obtener un acuerdo entre los interesados, me atrevo a sugerir la siguiente serie de pruebas y mediciones junto a los métodos para realizarlas. Fin de cita. Ahora un ratito vamos a ver a qué prueba se refiere, pero primero quiero mencionar que esto es historia pura. Este probablemente es uno de los párrafos más importantes de la historia de nuestra disciplina. Como el primer párrafo del manifiesto de Watson de 1913 da
carta, digamos, de ciudadanía al conductismo en Estados Unidos, y como principio de psicología de James, en 1890, patea la puerta a la psicología académica y propone una psicología evolucionista y funcionalista, bla, bla, bla. Este artículo de Cattell es probablemente uno de los más importantes de la historia de la ciencia, porque en 12 líneas o 15 líneas, en primer lugar, diagrama una propuesta programática para la psicología, centrada en las diferencias individuales. Remarca que los propios usuarios de los tests pueden encontrar útiles los resultados, algo que no tiene equivalente en la psicología experimental previa y contemporánea a Cattell. Incluso marca, repito, estamos en la prehistoria de la evaluación psicológica, no existe algo como la estandarización, como los baremos, como las normas. Después de proponer la importancia de los test mentales en general, Cattell reconoce que es importante estandarizar las consignas, los resultados con fines comparativos, etc. Junto con esto, digamos, pretendo enfatizar otras cosas más. En primer lugar, la definición de las ciencias físicas como norte epistemológico y metodológico, que era lo que intercambiábamos recién con Javier. Este ideal nomotético no surge de un repollo, sino que surge de la adoración y casi fetichización de los psicólogos y las psicólogas de esa época por la ciencia física, como un norte metacientífico. Segundo, que es el experimento y la medición, son el experimento y la medición, el suelo estable para viajar hacia ese norte, para viajar hacia la imitación de la física como ciencia modelo. Pero junto con esto, hay que notar que Cattell no propone seguir utilizando los dispositivos experimentales de Wundt y compañía como dispositivos experimentales, sino como tests, como dispositivos estandarizados, aplicados sin variaciones, a muestras colectivas de sujetos, ya no 2 o 3 sujetos. A la vez, el objetivo es determinar no solo la constancia de los procesos mentales, sino también su variación entre los individuos. Cattell no ve a las diferencias individuales como un error de mala praxis científica, sino como una realidad incontestable y evidente que hay que estudiar. Indagar cómo y por qué varían los individuos es tanto o más importante que continuar estudiando el sujeto abstracto generalizado de la psicología experimental de laboratorio. El reconocimiento de las diferencias individuales es un prerequisito fundamental para la aparición de la psicología clínica. Reconocer que los individuos varían es el primer paso para empezar a estudiar cómo varían, por qué lo hacen, y en caso que esas variaciones sean adversas o patológicas o desadaptativas, cómo readaptar a esos individuos. Por último, Cattell deja entrever que la enfermedad es uno de los procesos que altera o produce variaciones individuales en los procesos mentales. Es decir, no es solo el ambiente en general, sino que en ocasiones es la disease, la enfermedad en un sentido amplio, lo que modula y amplifica esas diferencias individuales. Y este también era un punto que habíamos discutido bastante con Javi, y que nos parecía importante destacar por 2 razones. En primer lugar, ya desde el inicio mismo del programa de los test mentales, se ubica la patología como un factor que interviene sobre las anormalidades mentales. Ya veremos a qué se refieren, ¿no?, estos autores con anormalidades, porque es un cargo ultra cargado de sesgos y de valoraciones. En segundo lugar, y si hilamos un poco más fino, esto implica que, la cita, digamos, que estoy trayendo hacia acá, de Cattell, implica que la patología es un fenómeno complejo que es parte de, o compone a, la mente. De acuerdo a lo que discutíamos hace tiempo con Javier, esto puede vincularse bastante también con aquellos debates específicos en torno a la investigación en psicoterapia, concretamente sobre la dimensionalidad y las nuevas taxonomías, ¿no, Javier? Impresionante. Yo creo que acá realmente, si antes decíamos que podíamos hacer un punto y aparte en esta cuestión en particular, la podemos hacer hoy, y tal vez hace no tantos años atrás no hubiese sido tan relevante, en el sentido de que, como venís describiendo maravillosamente, hay toda una historiografía que permite rastrear en la época que estás describiendo la aparición del concepto de diferencias individuales, por un lado, y la conceptualización de esto que es el continuo normalidad, más allá de todas las salvedades que haya que hacer con ese continuo. Y lo que está ocurriendo hoy, pero hoy es hace 5 años, no más, en el campo de la psicopatología, la psicología clínica y la psicoterapia,
es la reconceptualización psicopatológica, la reconversión, la aparición. Voy a tirar títulos y no vamos a entrar tan en detalle porque si no es perder la brújula. La integración en psicoterapia, los procesos transdiagnósticos, los mecanismos de cambio transdiagnóstico, los principios de cambio, todas estas cuestiones que parecen distintos campos de aplicación o distintos temas de investigación la investigación en psicoterapia, en realidad dan cuenta de cómo se está generando una unificación, una reunificación, en realidad es la mejor palabra, porque ya vemos que Cattell en su momento lo describía con suma brillantez, entre lo que podríamos resumir, el campo de la psicopatología y el campo de la personalidad. Esos dos campos que de algún modo eran como dos vertientes que navegaban por andariveles diferentes, como si fuera la pileta olímpica, ahora que fueron los Juegos Olímpicos, iban por andariveles el 2 y el 3, ahora es como un ADN, es un ADN que se empieza a ver y empieza a aparecer muchísima en la literatura, y eso da lugar a, por ejemplo, el high top. El high top, que es una conceptualización psicopatológica jerárquica en la que se puede entender perfectamente cómo lo que decía Cattell puede estar presente en un individuo concreto con aplicaciones específicas en el campo de la psicoterapia, con lo cual esta no es solamente una discusión de café o de universidad o de biblioteca, sino que además, vinculando con el primer punto, resuelve mucho mejor el primer hiato, la ideografía versus la normoteticidad, porque de algún modo se puede ver como conceptualizaciones como estas, dimensionales, basadas en procesos y mecanismos de cambio, y sobre todo basada en la personalidad, se puede operar mucho mejor y funcionalmente, y entendiendo desde el punto de vista estructural, mucho más verdaderamente, con toda la carga también que tiene esa palabra, la disfuncionalidad o la patología mental. Y para hacer una acotación a la cuestión graciosa que marcabas de Cattell como un narcisista, de hecho, tal vez es un buen ejemplo de cómo la categoría sirve en algunos pocos casos, pero en la mayoría no sirve. Y justamente lo que él hizo, como buen narcisista, seguramente es romper con esas categorías que para él se aplicaban muy bien, y construir o poner los primeros ladrillos hacia la dimensionalidad que explica mucho mejor la disfuncionalidad, ¿no? Sin duda, es un capítulo hiper interesante el de las desadaptaciones psicológicas de los psicólogos históricos. Recomiendo muchísimo, después se los paso el link de, hablando en serio, el Sokal, que es el biógrafo oficial y el historiador más especializado en este tipo, ha reconstruido con un detalle impresionante, que yo no he visto en otro autor, la verdad, ni siquiera en Freud, las peleas intestinas y los choques de ego entre este tipo y todos, que de hecho hizo que lo echaran de Columbia, pero como precisamente marca Javier, lo utilizó para avanzar la causa de la psicología. Retomando y continuando, y voy a acelerar un poco porque no me quiero, digamos, exceder mucho de la hora y media que habíamos planteado. Si bien, como marcábamos recién, Cattell fue el primero, quizá o quizá no, muy probablemente que haya sido el primero, que enfatizó una psicología individual con fines diagnósticos. Entre su artículo, el artículo de 1890 y el Nuevo Milenio, se sucedieron otras propuestas en la misma línea. La más notable, y probablemente aquella que conocemos todos los psicólogos y las psicólogas de Argentina, es la que impulsaron los franceses, Alfred Binet y Theodore Simon, célebres por su test de inteligencia, pero que sin embargo llegaron al test como resultado de proponer una psicología individual. Como parafraseaba en 1899 Stella Sharp, que era una estudiante doctoral de Teaching en Estados Unidos y que realizó su doctorado sobre el poder predictivo de los tests utilizados como herramientas de diagnóstico individual, fíjense que avanzado. La psicología de los franceses, las psicologías de estos dos autores, se enfocaba en primer lugar en estudiar las propiedades variables de los procesos psíquicos, averiguar cómo y en qué medida variaban estos procesos de un individuo al otro, y en segundo lugar, determinar la relación de los procesos entre sí en una sola mente,
averiguar si son mutuamente dependientes o si hay algunos procesos fundamentales de los que dependen todos los demás. Que aunque no lo dice con la palabra clave, me parece que va completamente en línea con lo que decía Javier recién. Estudio de la personalidad. Estudio de cómo en una mente en particular esos procesos mentales se conjugan y dan lugar a particularidades conductuales y a particularidades psicológicas específicas. Pero, en resumen, y a lo que iba, hacia el nuevo milenio la psicología comenzaba a reconocer y enfocarse en el campo de las diferencias individuales. Ahora sí, pasamos, cada vez nos vamos adentrando más al núcleo, sé que lo dije 3 veces, que ahora vamos a lo más importante, o a lo más interesante, pero ahora es en serio. Esto es lo más interesante. La psicología clínica y las clínicas psicológicas. A pesar de su progresismo, los test propuestos por Cattell eran propios de la matriz de los psicólogos fisiológicos alemanes, y de la psicología antropométrica de Galton, fuertemente ligada a mediciones de dimensiones físicas. De hecho, Galton es considerado como el padre de la antropometría, es decir, de la medición de las dimensiones físicas como indicador de los procesos mentales. Es decir, de la medición del diámetro craneal, de la forma de la cara, de la simetría, etc., como indicador de los procesos mentales. Cattell, en cierto sentido, mide y testea la mente como si fuera un músculo. Los tests que propone, que están listados ahí, evalúan ritmo de movimiento muscular, áreas de sensaciones corporales, percepción de diferencias en pesos, memoria de letras oídas. No hay un foco específico en fenómenos mórbidos o patológicos, ni tampoco hay una indagación de fenómenos puramente mentales, sino a lo sumo antropométricos y mentales. Por otro lado, Binet sí sondea procesos puramente psicológicos con su test, a los cuales se identifica con el término inteligencia, pero su test no llega a Estados Unidos hasta el año 1907. Quien se encargaría de cerrar el círculo y usar los tests de Cattell y de la tradición de los psicólogos experimentales como herramientas realmente psicológicas entre 1890 y 1907 sería Leibniz Widmer, la figura que canónicamente se considera la fundadora de la psicología clínica y, como siempre pasa con estos casos, casi nadie conoce. Y que casi nadie lo conozca me permite a mí ganar un sueldo como historiador y realzar su figura, ¿no? El equilibrio, la armonía. Widmer estudió con Wundt y como Cattell, empezó realizando estudios experimentales sobre cuestiones extremadamente abstractas. De hecho, la primera investigación de Widmer era sobre el valor estético de la percepción, en particular en torno al fenómeno del Golden Ratio, o sea, la razón en una totalidad que en teoría le daría un valor estético superior, en una canción, en una composición, en una película, etc. Pero claramente desgajada de cualquier aplicación práctica. Pero luego de realizar estas investigaciones en el laboratorio de Wundt en la década de 1890, Widmer reemplaza a Cattell en la Universidad de Pensilvania. Pensilvania, como diría un estadounidense, era hacia 1890 uno de los estados de Estados Unidos con mayor cantidad de escuelas y de maestros. Cantidad de escuelas primarias y secundarias y de maestros. Y este detalle es importante, yo diría importantísimo, porque fue una demanda social lo que hizo que Widmer se volcara a actividades clínicas. Entre 1880 y 1900, la población americana, y en particular la población escolar, cambió de forma dramática. Historiadores como Leila Sunderland han señalado que la migración internacional y la migración interna de las zonas rurales a las urbanas alteraron rápida y fuertemente la composición y cualidad de la ciudadanía. Entre 1890 y 1918 se construyó una escuela pública secundaria por día de calendario. A los problemas edilicios e infraestructurales propios de la superpoblación, se sumaron las rispideces culturales y étnicas propias del encuentro súbito de grupos con tradiciones y trasfondos distintos. Esto claramente se volcó a las escuelas, especialmente a partir de 1880-1890, con las leyes de escolaridad obligatoria. La sobrepoblación de la ciudad desembocó en superpoblación escolar. Entre 1880 y 1900, la matrícula de las escuelas primarias en Estados Unidos aumentó un 54%, mientras que las secundarias más que duplicaron su matrícula. Las escuelas propiamente dichas, o sea, las instituciones, aumentaron un 250%. Es decir, que si en 1880 había una escuela, en 1900 había 2 escuelas y media. O si había 10, había 25, para tomar un número más entero.
En Nueva York, que sería la cuna de la psicología clínica a partir de 1910, la población total incrementó un 39% en esos 29 años, mientras que la matrícula primaria, la matrícula escolar de colegios primarios, aumentó un 53% y la matrícula de colegios secundarios aumentó un 175%. Son crecimientos estratosféricos en un periodo extremadamente corto. ¿Qué tiene que ver esto con la psicología clínica? Bueno, en primer lugar, la escuela fue el primer establecimiento público que pisaron muchos niños y niñas. La salida del seno familiar permitió que estos niños fueran expuestos a otros niños y a los propios docentes. Y esto reveló que una porción significativa de los niños tenía problemas conductuales o retrasos de desarrollo, que el seno familiar, no había detectado y que por tanto se había naturalizado, reforzado e invisibilizado. En segundo lugar, ciertos grupos de niños, en particular los inmigrantes, no estaban familiarizados con los usos culturales, el idioma y las maneras de los estadounidenses, lo cual eventualmente desembocó en desadaptaciones y fracasos escolares. A la vez, el hacinamiento produjo epidemias, por ejemplo de tuberculosis, y las examinaciones médicas consiguientes revelaron una gama inaudita de trastornos, como por caso tartamudez, epilepsia o debilidades cardíacas. Por último, la súbita explosión de la matrícula hizo evidente lo que los psicólogos experimentales habían negado por años, que no había dos individuos iguales, y que lo que aunaba a los seres humanos, paradójicamente, era la diferencia. Diferencia en rendimiento escolar, diferencia en facultades mentales, diferencia en carácter, etc. Los colegios, sobrepoblados, y los docentes, en su mayoría mujeres con diplomas de enseñanza media, no disponían de las herramientas para resolver los problemas que surgieron del contexto que acabo de describir, en particular los problemas que involucraban un desajuste o desadaptación entre lo que requería la institución escolar de sus estudiantes y alumnos y el rendimiento que esos estudiantes y alumnos estaban capacitados para dar. En el año 1900 se registraron por primera vez más habitantes urbanos que rurales en Pensilvania, el estado natal de Whitmer. Así que en cierto sentido, el estado de nuestro primer psicólogo clínico fue paradigmático de lo que comenzó a suceder en el país. A partir de 1896, maestras y docentes comienzan a acudir al laboratorio universitario de Whitmer, llevándole niños con problemas de aprendizaje. El objetivo de los maestros, que los psicólogos evaluasen esos problemas y recomendaran medidas prácticas para corregirlos. En otras palabras, que ayudaran y asistieran. Whitmer prácticamente dejó todo lo que estaba haciendo en ese momento, es decir, investigación experimental básica, y se concentró en responder a esta demanda social. La forma en la que Whitmer respondió a esta demanda muestra o contiene de alguna forma el germen de toda la psicología clínica que sigue. No puedo enfatizar esto lo suficiente. Primero, ¿cómo saber qué es lo que está mal en el niño? Sabemos que el niño o la niña tiene un desempeño menor al promedio en el colegio, que escribe raro, que no responde cuando se lo llama. ¿Pero por qué? Se requiere un diagnóstico. Pero ¿cómo puede diagnosticar un psicólogo experimental, que es ajeno a la provincia de los médicos y que solo sabe lidiar con adultos sanos? La originalidad de Whitmer radica en que utiliza los tests de Bunty y de Cattell, pero ahora como tests clínicos. Es decir, como formas de auscultar la mente y evaluar la performance del niño en diversas áreas: percepción, sensación, sentimientos. Este giro es importante. Para autores como John O'Donnell, historiador de la psicología clínica y de la psicología experimental en Estados Unidos, es en esta redefinición del aparato experimental como test diagnóstico y de examinación que nace la actitud clínica. Utilizando experimentos de audición o de reacción, Whitmer descubre que los niños ven mal, o oyen mal, o se expresan mal. El desempeño termina siendo muy por debajo de la media y sugiere que los niños no alcanzan el resultado que los colegios pretenden que alcancen. Otros, niños y niñas, directamente no entienden las consignas del test y no pueden responder más que algunas consignas básicas. Y otros niños y niñas están demasiado desconectados de la realidad como para tener un rapport mínimo con el clínico. Existen diversos diagnósticos de acuerdo a diversos problemas, y desde el primer momento queda claro que hay problemas de distinta severidad. Con todo y en líneas generales, Whitmer y los psicólogos clínicos sostendrán que la psicología clínica se centra en el individuo anormal, aquel que se aleja de la norma en un sentido literal, estadístico, y muestra problemas de adaptación o ajuste a su ambiente inmediato. Los sujetos clínicos, mayoritariamente niños y niñas, pueden ser subnormales y su conducta es desadaptativa por déficit o carencia de performance, o supranormales, como en el caso de los superdotados, cuya desadaptación es por exceso, o por surplus.
Incluyendo a ambos en sus tratamientos, Widmer cartografía el campo clínico, probablemente por primera vez. ¿Cómo se trata a estos niños? Widmer propone métodos de reeducación o psicoeducación. De hecho, esta es la época en la que por primera vez se utiliza la palabra psychoeducation. Fortalecer hábitos de lectura, recetar anteojos o acercar al niño al pizarrón si su diagnóstico es un problema visual, fortalecer hábitos de audición, practicar dictado y demás si el diagnóstico es un problema auditivo. Desarrollar las facultades a partir de la repetición mecánica si el deterioro es de índole más general. Sobre la marcha, y extrayendo lo que puede del sentido común experimental, Widmer propone todo un programa para la psicología clínica. Según nuestro autor, la psicología clínica es clínica porque utiliza el método clínico, el estudio en profundidad y longitudinal del caso único, con los fines de familiarizarse con la singularidad del sujeto, y así poder diagnosticar y tratar exitosamente. ¿Dónde aprende el psicólogo a diagnosticar y tratar? Porque, como vimos hasta ahora, es una demanda bastante sui generis, y las universidades lo que enseñan, lo que proveen, son estudios experimentales básicos. ¿Dónde entonces aprende el psicólogo a hacer todo lo que la sociedad le empieza a reclamar? En las clínicas psicológicas. Establecimientos específicos donde los interesados, psicólogos, educadores, también sociólogos, pueden estudiar psicología normal y anormal, hacer prácticas y ganar experiencia teniendo contacto con casos clínicos reales. Para Widmer, y reflexionando sobre su propio caso en Pensilvania, las clínicas psicológicas deberían servir como invernaderos donde la sociedad lleva a sus casos problemáticos. El docente lleva al niño que no aprende, el juez deriva al pequeño delincuente, quizá algún psiquiatra deriva a un caso muy complejo con el que no puede lidiar. Y si bien pueden existir independientemente de otras instituciones, la clínica de Widmer está asociada a la universidad. Es un órgano académico y pretendidamente científico. De hecho, la gran mayoría de las clínicas que comienzan a crearse a partir de 1909 son parte de, o están asociadas a, un departamento de psicología o de educación de una universidad estadounidense. Y es en estas clínicas, en conjunto con otros cursos y programas de entrenamiento y de posgrado, incluso de proto-residencias o proto-internships, donde comienzan a entrenarse los primeros psicólogos y psicólogas clínicas. Entre 1890 y 1907, Widmer se dedica a crear un programa de formación sistemática en Pensilvania que cubre todos estos elementos. Y en el corazón de este programa están los tests. Son los tests los que permiten obtener datos objetivos, comparables, medibles y estadísticamente tratables o tabulables. Son los tests los que permiten también acceder al mundo interior de los niños. A diferencia de la psicología experimental wundtiana, que requería grandes relatos introspectivos y expresión verbal y cierto dominio del self, el niño no necesita usar el lenguaje con los tests. En la mayoría de las ocasiones, basta con que sus respuestas sean motrices o sensoriales, incluso escritas. Para ilustrar las actividades del psicólogo clínico entre 1910 y 1930, y para mostrar su solapamiento con lo que hoy consideraríamos que es un psicólogo educacional o un psicólogo escolar, la psicóloga clínica Gertrude Hildreth describía en la siguiente forma un día en la vida de un psicólogo escolar. Por la mañana, hace exámenes con la prueba de Binet a un niño que solicita la admisión. También administra pruebas de grupo a un pequeño grupo de docentes que faltaron a la prueba durante la reciente encuesta. Da una conferencia a los otros docentes y maestros y a otros psicólogos sobre un niño problemático en la escuela secundaria. Y también da una conferencia sobre un niño problemático en la escuela primaria, es decir, estudios de caso, o conferencias sobre casos. También responde a la correspondencia que le ha llegado y hace requisiciones, digamos, de los test que utilizará en la próxima encuesta. Se hace un relevamiento de la literatura y se fija qué se ha publicado sobre los test que utilice y que va a utilizar en los próximos sondeos. Por la tarde, termina los informes de un grupo de niños de séptimo grado cuyo rendimiento se encontró deficiente en las pruebas recientes. Es un informe que tiene que elevarle al director de la institución. Continúa con el trabajo de construcción de test de lectura y aritmética para la primaria. Le da instrucciones a un asistente para la elaboración de un conjunto de fichas para el trabajo de diagnóstico en lectura. Hace un diagnóstico parcial de las dificultades de lectura de un alumno de grado elemental superior. Estudia la evolución de la lectura de un niño francés recién ingresado a la escuela. Tiene que hacer una conferencia privada con un profesor de secundaria. Hildreth aclara, esta jornada comenzó a las 8:30 de la mañana y terminó a las 6:45 de la tarde, con media hora de recreo. El orden de las actividades realizadas por el mismo psicólogo, ordenadas según la cantidad de tiempo consumido en su realización durante el año, es aproximadamente como sigue.
conferencias con miembros del personal de la escuela, padres, visitantes y psicólogos en formación en entrenamiento, pruebas individuales a alumnos, pruebas grupales, calificación de esas pruebas, tabulación de resultados y construcción de gráficos y tablas, trabajo de diagnóstico con alumnos individuales e investigación, incluyendo la construcción de pruebas y conferencias con los miembros del personal que realizan la investigación. Día trajeado, ¿no? Esto, por supuesto, contrasta fuertemente con la noción contemporánea que tenemos de la psicoterapia. De acuerdo a lo que discutíamos con Javier, la psicoterapia hoy en día, en cierto sentido, es adultocéntrica, ¿no? En varios sentidos. Si bien es claro que existe un campo fuerte y en desarrollo constante de psicología y psiquiatría infantiles, que combina psicología del desarrollo y estudios de crecimiento y maduración con psicoterapia, el escenario era prácticamente el negativo hacia el año 1920 y 1930. Los niños eran el eje de las actividades terapéuticas de los psicólogos y las psicólogas, y la inclusión de los adultos como sujetos psicoterapéuticos fue lenta y progresiva, e incluso motivo de choques con la psiquiatría, como vamos a ver en un rato. En cierto sentido, sin la psicología del desarrollo y la psicología infantil, hoy probablemente no existiría la psicología clínica, que era un tema que nos interesó mucho desde el comienzo con Javier. Tal cual, no me voy a extender demasiado en este punto porque nos estamos empezando a quedar sin tiempo y creo que vale la pena tratar de llegar hasta el final o lo más que se pueda. Lo único que lo que mencionabas recién es muy contrastante, así como los otros puntos son en la comparación como puntos que se unen mucho, este punto es como muy divergente, ¿no? Porque nosotros vemos manuales, cantidad de publicaciones, cantidad de especialistas, y es totalmente divergente cómo empezó y cómo es hoy. Precisamente es en el estudio, ¿no?, de las divergencias que uno encuentra las cosas más interesantes. Voy a saltar un par de diapositivas para ir directamente al tercer punto. Igual quiero remarcar un tema que es, enfatizo, digamos, que hay, digamos, bastante consenso entre los historiadores y entre mis colegas, que son los tests los que definieron a la identidad profesional de los psicólogos clínicos, al menos hasta 1930. El psicólogo clínico era predominantemente un testeador. Primero y principal, era alguien que sabía crear y utilizar tests y lidiar con los resultados de esos tests, como leíamos recién en la viñeta de Hildred. Había sido entrenado exhaustivamente en estadística descriptiva y a partir de 1900 también en medidas de correlación. Y acá también tenemos una de las primeras puntas de la investigación en psicoterapia propiamente dicha. Las clínicas psicológicas eran los establecimientos donde los psicólogos clínicos sostenían que debía investigarse, entre comillas, mejorando los test disponibles, creando otros nuevos y buscando más y mejores formas de tratamiento. Alrededor de 1910, investigar en psicología clínica era, en esencia, mejorar los métodos de testeo y refinar las habilidades diagnósticas y terapéuticas. De hecho, hacia 1930 se habían creado más de 130 tests mentales, y si consideramos todas las variaciones, escalas y técnicas, en 1930 había más de 2.550 tests psicológicos. Test de performance, test psicomotrices, test vocacionales, test de procesos mentales básicos, escalas de logro en actividades escolares, etc. Remarco esto precisamente para reforzar esta idea de que cuando hablamos de psicólogo clínico en esta época, estamos hablando esencialmente de testeadores. Y este es el último punto, digamos, de contenido así grueso de la presentación, que es el choque con la psiquiatría, ¿no? Como era esperable, los psiquiatras no vieron con buenos ojos el avance de los psicólogos para entender y tratar y diagnosticar la anormalidad mental. Pero para entender la reacción adversa de los psiquiatras también hay que comprender su feble condición científica e institucional. Dentro de los inmensos avances de la medicina y de la fisiología propios del siglo XIX, el estudio de los sustratos físicos de las patologías mentales tuvo un lugar privilegiado. Sin embargo, fue esto lo que produjo precisamente que aproximadamente hacia 1870 la psiquiatría se hallara en lo que los historiadores han denominado una crisis metodológica. Proliferación de sistemas de clasificación y diagnóstico, escaso acuerdo terminológico, métodos de tratamiento ineficaces, cierto nihilismo terapéutico, y como resultado, la progresiva relegación de la psiquiatría al rol de custodio de los enfermos incurables. Como ilustración, en la filmina vemos un reporte del director de uno de los principales hospitales norteamericanos para insanos, listando la etiología de los pacientes ingresados a la institución en el año 1844. Y en retrospectiva, podemos notar, por un lado, la pluralidad caótica de razones para explicar la insanidad,
miedo a la pobreza, estudio intenso, masturbación, exposición al calor extremo, pero por otro también el solapamiento entre varias de esas razones. ¿Qué pobre no tiene miedo? ¿Qué persona que atraviesa un duelo no sufre de intemperancia? Y por último, la contradicción entre algunas de estas. Falla de ejercicio versus masturbación, expectativas desproporcionadas versus estudio intenso. Sintetizando 50 años de historia, podría decirse que hacia 1900 los psiquiatras estadounidenses conformaban la provincia menos prestigiosa y más alejada del lado de las ciencias médicas, y al interior de su propio grupo, sus actividades profesionales eran muy limitadas. Sin el prestigio de los colegas médicos ni la formación experimental de sus colegas fisiólogos, los psiquiatras a menudo eran los directores encargados de las instituciones estatales para enfermos crónicos o dementes, insane, instituciones que, dicho sea de paso, estaban sobrepobladas y en condiciones de abandono. En las palabras del historiador de la psiquiatría Gerald Grove, a inicios del siglo XX, los hospitales mentales servían como instituciones de cuidado constante de pacientes crónicos, en especial de jóvenes esquizofrénicos que carecían de apoyo familiar y de personas ancianas seniles ingresadas por familiares que no podían mantenerlos. En síntesis, el psiquiatra estadounidense promedio se enfocaba en el estudio diario y el tratamiento de aquellos sujetos adultos que tenían perturbaciones severas o crónicas de la personalidad, los insanos o dementes morales, y los pacientes deteriorados psicológicamente por condiciones biológicas, alcoholismo, sífilis, tuberculosis, etc. En efecto, los psicólogos clínicos que siguieron a Whitmer, en especial aquellos que se formaron entre 1900 y 1915, se enfocaban no en el tratamiento, sino en la evaluación y el diagnóstico, como veníamos viendo hasta hace un rato. Y no se enfocaban en adultos con patologías severas, sino como explicantes en niños con problemas conductuales o de aprendizaje. De alguna forma era claro que en los hechos los psicólogos hacían terapia, al lidiar con niños reales y con sus problemas reales. Pero su conexión con el sistema escolar, sus clínicas independientes y sus tests les permitían argumentar que lo que hacían era psicología educacional, psicología escolar o reeducación. De hecho, a ese inicio del siglo XX, todas esas áreas se solapaban y no se habían separado entre sí. En todo caso, y a pesar que los psicólogos argumentaran que no hacían terapia, los psiquiatras disentían. Como resultado, a partir de 1910 comenzaron las primeras rencillas profesionales. En retrospectiva, el enfrentamiento era inevitable. Como sostenía Theodore Smith, una de las primeras psicólogas clínicas de la Universidad de Clark en 1913, los psicólogos clínicos estaban especializados en usar tests, y los tests les llevaban necesariamente a diagnosticar, algo que los psiquiatras consideraban que era su propia potestad. A la vez, y este es el problema principal, quien sabe diagnosticar necesariamente sabía emitir una prognosis, y también un posible tratamiento. Quien sabe dar un buen diagnóstico muy probablemente puede recomendar y orientar una terapia, e incluso aplicarla. ¿Por qué entonces impedir a los psicólogos clínicos realizar una actividad que se seguía de suyo que las actividades que podían realizar? ¿Por qué tabicar el decurso natural de los acontecimientos? Los recelos gremiales fueron intensificados por el hecho de que los psiquiatras a menudo no entendían los propios tests, no sabían construirlos, estandarizarlos ni analizar estadísticamente sus resultados. A pesar de su superioridad en términos de estatus en comparación con los psicólogos clínicos, los psiquiatras eran mayoritariamente artesanos del sentido común, y los psicólogos eran identificados precisamente con las tecnologías psicológicas de evaluación y con el dominio de la estadística. Durante la mayor parte de la década de 1910 existieron resquemores y recelos profesionales aislados. No existía una campaña nacional coordinada para limitar los psicólogos clínicos. Pero esto cambió hacia el año 1917, cuando los psiquiatras comprobaron los cambios que se habían sucedido rápidamente. En tan solo 7 años, el número de clínicas psicológicas se había disparado, de una clínica en 1896, la clínica de Whitmer, a varias docenas en 1917. También proliferaban los psicólogos que, trabajando en hospitales y salas de salud mental, e incluso en hospicios, se autodenominaban psicólogos clínicos. En 1909, Wallin, uno de los principales psicólogos clínicos de Estados Unidos, estimaba que había una docena de doctores en psicología que se desempeñaban como terapeutas, mientras que en 1917 probablemente esa cifra no fuera menor a 50. Por último, un avance defendido por autores como Wallin y por David Mitchell, quien era docente en el Teachers College de la Universidad de Columbia, fue particularmente alarmante. Los psicólogos clínicos comenzaban también a abrir sus propias consultas, lo que hoy llamaríamos consultorios, y a estudiar y analizar individuos que sin patologías o desadaptaciones severas solicitaran sus servicios espontáneamente. De hecho, se considera canónicamente a Mitchell como el primer psicólogo que logró financiarse exclusivamente a partir de sus consultas privadas, es decir, el primer psicólogo clínico con consulta enteramente independiente. Esto probablemente también sea familiar para los psicoterapeutas como para los investigadores en psicoterapia, que acostumbran a lidiar no solo con fenómenos sintomatológicos, sino con una variedad amplia de desajustes.
pero precisamente lo que marca Mitchell en un artículo fundacional, que es el que estoy mostrando en la filmina, es que no solamente son susceptibles de terapia los niños y los adultos desadaptados, sino también aquellos individuos, entre comillas, normales, que sufren de desadaptaciones relativamente menores. Problemas de vida de pareja, insatisfacción laboral, neurosis superficiales, molestias. A inicio del siglo XX, la cercanía de la psicología clínica a la función del diagnóstico y del tratamiento anudó a la subdisciplina a un modelo esencialmente patológico, y sería solamente a partir de la década de 1910 que este modelo se revisaría y ampliaría lentamente, que era algo que precisamente discutíamos con Javier acerca de la cercanía entre la psicología clínica y la normalidad o el tratamiento sintomatológico. Sí, y para hacer un punto en lo que estás describiendo, que es un tema interesantísimo, yo creo que vale la pena, al margen de la investigación en psicoterapia, en este punto hacer una precisión del campo de la psicoterapia en general, que a todos nos interesa, y preguntarnos, interrogarnos con respecto a qué rol tiene hoy la psicoterapia. Yo creo que a partir de esta cuestión de no solamente abordar síntomas o trastornos, síndromes, trastornos, o enfermedades mentales, vinculado con las taxonomías que hablamos hace un rato, empezó a proliferar el abordaje de problemas y de conflictos, como dos áreas adicionales. La evolución que fue teniendo, y en los últimos años profundizándose, con una contextualización que habría que hacer aparte al margen de la disciplina en particular, sino con los procesos sociohistóricos, políticos, económicos, etc. La psicoterapia, lo que sabemos hoy es que está reduciendo su consumo en el mundo. Se consume menos psicoterapia y se aumentó el consumo de psicofármacos. Esta díada, combinada con la cuestión de la normalidad para tratar la psicoterapia, se confunde, y a mi juicio demasiado, la cuestión de tratar cuestiones al margen de sintomatología, síndromes, síntomas y trastornos, que en lugar de tratar problemas y conflictos, lo que aborda son situaciones fáciles. Lo que aborda son situaciones en las que el terapeuta, la terapeuta, no se compromete con la realidad compleja que describía Catriel hace un rato, de una construcción narrativa y de significados que inevitablemente, en cualquier caso, al margen de la disfunción, resulta una tarea sumamente difícil hacer una reescritura en ese sentido. Y entonces lo que está ocurriendo hoy es que por izquierda y por derecha la psicoterapia se está empezando a ver amenazada. Es decir, está aumentando los psicofármacos y están aumentando las prácticas pseudocientíficas, los tratamientos de baja intensidad, los tratamientos autoaplicados. Yo creo que estas dos cuestiones merecen una reflexión que ahora no la vamos a profundizar, pero acerca de esto que mencionaba al principio, ¿no? ¿Cuál es el rol de la psicoterapia y cómo como psicoterapeuta tenemos que comprometernos con, al margen de la mera cuestión de tratar sintomatología, y es muy importante ir más allá, pero que ese más allá, aún ante la ausencia de la disfunción, implica necesariamente un trabajo difícil. Qué interesante, porque parecería de alguna forma que a partir de lo que estamos reconstruyendo a nivel histórico, fue lo primero, digamos, que vieron los clínicos, y es como o sea, el problema de la sintomatología, de la patología, y a mí como historiador me llama la atención incluso lo que decís no lo hubiera esperado, hubiera pensado que era a la inversa, que cada vez se consumía más psicoterapia. Lo que está ocurriendo es aumento de prácticas pseudocientíficas, constelaciones familiares, PNL, flores de Bach, etcétera, etcétera, y de psicofármacos. Incluso hay registros de muchos terapeutas que, formados o no formados, viran hacia el coaching, viran hacia formas sumamente típico de Piscis, lo que están haciendo.
Estímulo de tesis. Y ante la menor dificultad recurre al psiquiatra. Y esa combinación como disciplina es terrible, ¿no? Bueno, precisamente lo que yo ahora iba a marcar y pasar rápidamente para llegar al último punto y al cierre del webinar es que fue precisamente la fundación de la primera asociación de psicólogos clínicos, que fue la American Association of Clinical Psychologists en 1917, lo que le disparó, digamos, los nervios por completo a los psiquiatras. Además del aumento de las clínicas y del encroachment, digamos, del solapamiento interprofesional y de la invasión sobre la incumbencia, la creación en paralelo, por fuera de la APA, de una asociación específica que nucleara psicólogos clínicos, fue lo que en definitiva llevó a galvanizar y mucho a los psiquiatras. De hecho, este recuento me parece la filmina más linda de toda la presentación. Esta asociación, la ACP, como decía, llevó a los psiquiatras por primera vez a pronunciarse públicamente sobre lo que hacían los psicólogos clínicos. En 1917, los psiquiatras de Nueva York, dándole voz a sus colegas de todo el país, se pronunciaron en contra de que los psicólogos clínicos utilizaran tests con fines diagnósticos, que hicieran terapia y que trabajaran por fuera de la supervisión del médico. Algunos psicólogos coincidían con el planteo de los psiquiatras, como por ejemplo Arnold Hessel, que bueno, tenía un diploma médico. La proclama de los psiquiatras fue publicada en revistas de psicología, y los psicólogos respondieron de forma diplomática pero decidida, ¿no? Autores como Shepard Franz, un psicólogo clínico que se envolvía en hospitales mentales, y el propio Walling, que ya lo citamos, defendieron el trabajo independiente del clínico, aunque también enfatizaron que lo más productivo era trabajar junto con los psiquiatras, pero algo que los psiquiatras no querían. Clínicos influyentes también como Leta Hollingworth, que fue la directora del doctorado de Rogers, Edgar Doll, y otras figuras usualmente poco conocidas, argumentaban a partir de 1917 que cualquier persona con entrenamiento doctoral sistemático y entrenamiento en prácticas o residencias merecía llamarse psicólogo, por lo que las distinciones que preocupaban a los psiquiatras estaban mal fundadas. El problema era la calidad de la formación, y con una buena formación, de la que los psiquiatras supuestamente carecían, un psicólogo podía ser un excelente clínico. El punto, sin embargo, y este es el quid, es que los psicólogos reclamaban paridad, cuando los psiquiatras reclamaban subordinación. Este conflicto sentó, digamos, las bases para posteriores problemas, como han analizado Roderick Buchanan en un artículo de 2003 que les recomiendo muchísimo. Es recién a partir de la década del 20 y a partir de la década del 30 donde los psiquiatras ya empiezan, digamos, a interponer lo que serían recursos de amparo, o a acudir a la justicia para trabar legalmente y profesionalmente las actividades de los clínicos. Y de hecho, de acuerdo a una encuesta que realizó Donald Napoli en 1978, 1 de cada 3 psicólogos clínicos que estaba activo en la década del 20 sintió que los psiquiatras intentaban desarrollar políticas y medidas para restringir el desarrollo profesional de la psicología clínica. Aunque solo 1 de cada 10 clínicos sintió que esos intentos efectivamente llegaban a la práctica efectiva. Es decir, que los psiquiatras torearon mucho y en pocos casos llegaron a poner palos en la rueda, pero sí creó un ambiente de competencia intelectual que queda, digamos, por fuera de este webinar a analizar en detalle. Llegamos entonces al final, ¿no? A la pregunta, lo que todos están esperando, la pregunta por la investigación. Como mencioné antes, previo al año 1920, rara vez los psicólogos clínicos utilizaban la palabra psicoterapia para describir su actividad. Sin embargo, entre 1914 y 1925, también se consolidaron los programas de formación universitaria para psicólogos clínicos. Figuras tan célebres como David Eshler, Carl Rogers, Marie Covert-Jones, Augusta Bronner y Florence Goodenough, entre muchos otros y otras, pertenecieron a la primera generación de clínicos que recibieron formalmente un entrenamiento tripartito, en cursos universitarios, en institutos clínicos y en prácticas o residencias de posgrado. Así, a fines de la década de 1920, los psicólogos naturalizan el término psicoterapia y comienzan a aplicarlo a sus actividades. La fundación de revistas específicas, como la Journal of Social and Abnormal Psychology, la Journal of Applied Psychology, y también la aparición en 1937 de la American Association for Applied Psychology, no solo legitiman este avance del desarrollo profesional, sino que también estimulan la pregunta por la investigación en psicoterapia para que continúe tomando forma. Una ojeada a los tópicos de estas revistas hacia 1930 puede resultar una experiencia extraña para un terapeuta contemporáneo, como a mí me hubiera resultado extraño encontrarme a Thorndike en un tren y ver en la práctica su idea particular de lo que era la psicología. Los psicólogos clínicos estudiaban asociaciones de palabra, carácter, emociones, de forma aislada, usualmente usando un solo sujeto como muestra experimental, y por supuesto no encontramos por ningún lado lo que hoy conocemos como estudios randomizados.
Pero es precisamente este el aporte que brinda una lectura histórica de la psicología clínica, el ampliar la definición que tenemos del problema hasta el punto de reconocer posibles raíces y antecedentes generales, donde quizá antes veíamos vacío o intentos frustrados. Si entre 1890 y 1920 la investigación en psicología clínica y psicoterapia se enfocaba en desarrollar más y mejores tests y perfeccionar métodos estadísticos de tratamiento de la información, es a partir de la década de 1920 que los psicólogos comienzan a evaluar sus tratamientos y sus servicios. Es difícil marcar un hito inicial al respecto, pero nuevamente es probable que haya sido Widmer quien formuló el problema, o al menos la lógica, por primera vez. Como remarca el historiador John O'Donnell, al que ya cité, la peculiar circunstancia histórica en que se encontró Widmer tratando niños problemáticos y desadaptados, puso sobre la mesa lo que puede denominarse el elemento ético de la psicología, que hasta entonces había sido realmente inédito. Cito a O'Donnell: el nuevo papel de Widmer fue estrecho solamente en un sentido, en el que se centró sin descanso en el niño individual y en la posibilidad de su rehabilitación o reeducación educativa. De esta limitación del enfoque surgió la amplitud del mismo, ya que un elemento ético implícito en el objetivo clínico de realizar una cura implicaba una actitud pragmática hacia el diagnóstico y una apertura a fuentes de ayuda no psicológicas. Esta apertura se vio facilitada sin duda por el hecho de que los profesores especiales, es decir, aquellos que tenían que lidiar con los niños anormales, a menudo poseían más experiencia en cuestiones de recuperación que el propio psicólogo. Se requerían actitudes eclécticas más que experimentales. El clínico se enfrentaba a niños en desorden pedagógico, no a pollos en cajas de rompecabezas. No tenía ni el tiempo ni el derecho de relegar a algunos sujetos a grupos de control con fines de análisis comparativo. A diferencia de los psicólogos experimentales pioneros, entonces, los clínicos se vieron confrontados por primera vez con seres humanos reales, niños, con todo lo que eso implica, ¿no?, en situaciones de sufrimiento y desajuste, a menudo agudos, y viéndose casi completamente responsables del bienestar de sus consultantes. La tarea de diagnóstico y de reeducación, importantes de por sí, se tornaron aún más importantes cuanto más graves podían ser las potenciales consecuencias de un mal diagnóstico y de una terapia ineficaz. Es en este contexto que los psicólogos se plantean, por primera vez, la célebre pregunta: ¿esto funciona? En otras palabras, y como remarca O'Donnell, los clínicos de comienzos de siglo tenían una fuerte confianza en la importancia de la evidencia científica como salvaguarda de potenciales acciones nocivas para con sus consultantes. Por supuesto, muchos de ustedes no verán con buenos ojos la palabra ecléctico o pragmático, ni la crítica a la metodología experimental subyacente a la cita. Pero precisamente el punto es que las primeras generaciones de psicólogos clínicos tenían nociones distintas y más laxas de lo que implicaba la evidencia científica, sin por esto ser pseudocientíficos o charlatanes, ni siquiera atrasados o primitivos. Más importante todavía, quiero destacar que estas nociones nos aparecen plásticas precisamente porque la demanda a que se veían expuestos estos clínicos era masiva, y porque la adherencia estricta a un paradigma experimental o comparativo, que estaban en auge en la década de 1910, no era, a juicio de estos psicólogos, el mejor norte para determinar qué resultaba más efectivo para mejorar la situación de un niño que no leía, que no oía o que no hablaba como debía hacerlo. Este elemento ético, referido a las posibles consecuencias negativas de un mal obrar profesional, fue también formulado años después por Carl Rogers, que en la década de 1930 estaba trabajando como terapeuta en un servicio de prevención contra la crueldad hacia niños de Nueva York. Uno de los primeros clientes de Rogers, relata Amy Demorest, era un niño con la compulsión de prender fuego, o sea, un niño pirómano. Rogers había leído un análisis freudiano que sostenía que la delincuencia era un símbolo del conflicto sexual, y que si se descubría el conflicto sexual, la delincuencia terminaba. Utilizando este modelo, Rogers trabajó con el chico para finalmente rastrear su deseo de prender fuego a su impulso sexual de masturbarse. Rogers estuvo encantado con el éxito analítico y puso fin a la terapia, y el chico salió del centro de libertad condicional en el que estaba. Cuando poco más tarde se encontró al chico provocando otro incendio, Rogers se sobresaltó. Más tarde recordó este momento como uno en el que se dio cuenta de que las enseñanzas autorizadas podían estar equivocadas. Usualmente este tipo de casos fundacionales y reveladores son apócrifos, ¿no?, o fuertemente distorsionados en retrospectiva por los propios autores. Pero aun si el pirómano masturbador de Rogers no existió, existen otros casos semejantes en la literatura clínica de la época. El punto es la actitud que se revela en la respuesta de Rogers. Pragmáticos y no dispuestos a casarse con ninguna teoría, en particular si era extranjera, los psicólogos clínicos estadounidenses en general comenzaron a filtrar sistemáticamente sus ideas terapéuticas a partir de estudios que evaluaban el poder diagnóstico y predictivo de sus técnicas y terapias.
Esto significó, usualmente, estudiar a poblaciones clínicas con tests específicos para determinar si las grandes teorías clínicas, la reflexología rusa y el psicoanálisis europeo en particular, eran efectivamente válidas como insumos clínicos. Otra técnica desarrollada a fines del siglo XIX y utilizada a inicios del XX fue la correlación estadística, lo que permitió establecer regularidades y rechazar otras entre procesos mentales específicos y comportamientos o actitudes clínicamente relevantes. Y nuevamente, el tamizar los insumos teóricos y técnicos del clínico también sirvió como munición en el debate contra los psiquiatras y los médicos, concretamente para que los psicólogos pudieran reforzar su solvencia pública y pudieran remarcar que a priori los psiquiatras no tenían necesariamente un mayor dominio del problema que el que tenían los propios psicoterapeutas. Rogers sí tiene, digamos, para aclarar, cierto carácter de pionero en el punto en el que fue el primero que propuso estudios de efectividad en psicoterapia a fines de los años 30, luego a comienzos de 40 en la Universidad de Ohio, y sobre todo a partir de 1945 en la Universidad de Chicago. Pero bueno, como dicen, eso ya es harina de otro costal. El punto, y con lo que deseo terminar mi exposición, es que las primeras generaciones de psicoterapeutas formularon la pregunta por la efectividad precisamente debido a que reconocieron, probablemente por primera vez en la historia, la necesidad de otorgar el mejor servicio disponible a las personas que lo solicitaran, y debido a que la única alternativa a tal curso de acción era ir a tientas en su horario profesional, probablemente amplificando el malestar de los clientes y con efectos profesionalmente desastrosos. Esta pregunta, y otras que no puedo abordar aquí, no aparecieron súbitamente con Eysenck, ni tampoco con Rogers, sino que fueron la decantación de varias décadas de desarrollo y perfeccionamiento de tecnologías psicológicas, de reconocimiento de la importancia de las diferencias individuales, de respuesta a demandas sociales y culturales específicas, y de conflictos con los colegas del campo médico. Sin duda, en los años 40 se inaugura una nueva etapa, rica y compleja, de estudios en investigación en psicoterapia, con la cual ustedes están más familiarizados que yo. Sin embargo, esta etapa no podría haberse planteado sin una masa crítica preexistente. Masa crítica precisamente de clínicos interesados en mejorar sus servicios, garantizar su estatus como especialistas y cultivar una identidad profesional no subalterna. Sus ideas, presupuestos y prácticas eran distintas a las nuestras, pero ahí precisamente radica su importancia para entender cómo llegamos a nuestro presente. Espero que con este rápido y superficial vistazo a la historia de un problema que nos interesa, a todos y todas, estemos en mejores condiciones de entender lo que nos separa de Thorndike, mi compañero imaginario de tren, pero también de aquello que nos une con él y con las generaciones que nos siguieron. Les agradezco mucho por la atención y por la invitación, y perdón por el leve, no tan leve, exceso de tiempo, pero me gustaría, digamos, ahora entonces abrir, como habíamos hecho con Javi, a un intercambio, a que planteemos preguntas y demás. Tal cual. A ver si aparecen algunas preguntas. Vamos a dejar unos segundos para a ver si hay inquietudes o cuestiones. Aprovechenlo a Catrell, que habrán dado cuenta de lo que decía al principio y que no era ninguna exageración el nivel de exhaustividad y de rigurosidad con la que, incluso doy fe, que cuando él dice un análisis superficial es para sus estándares. Las diferencias individuales se aplican para todos, porque para cualquiera de nosotros una presentación de este tipo sería la presentación con mayor recabación de datos. El otro día, no sé, me decía la síntesis que tuvo que hacer de su biblioteca. ¿Cuántos documentos me dijiste que tenía? No sé si de este tema en particular, pero me abrumó. Me tiró un número que yo entre fuentes primarias, fuentes secundarias y eso son 2.600. Sí. Pero bueno, estoy en proceso de escribir el libro para la Oxford University Press, así que es como que no, el cielo, digamos, es el techo. Hay que tirarles con todo para que los revisores acepten, pero... Bueno, porque esa es otra cuestión, la producción realmente con estos temas que, digamos, me corregirás Catrell, pero el mainstream, escribiendo sobre, muchas veces como has escrito sobre Argentina, ahora ya estás escribiendo más en general, pero siempre para nosotros los investigadores iberoamericanos, incluyo España, Latinoamérica y demás, es difícil entrar y penetrar en los círculos académicos anglosajones, y Catrell no para de publicar cosas en las revistas más importantes, y acaba
de incluso de recibir un premio a su carrera temprana, no sé si lo digo bien, de la Sociedad para la Historia en Psicología. La edición 26. Yo creo que la APA, y a su vez acaba de publicar en la revista un artículo como único autor, con lo difícil que es eso, sobre Rogers, ¿no? Sobre los inicios en Claro, yo Columbia. no lo aclaré porque también no quería robar tiempo, pero yo llego a este tema, o sea, usando la obra de Rogers como ventana. Hoy lo nombré muy poco, pero mi idea precisamente es crear, digamos, todo un contexto, un marco para poder explicar su obra temprana, digamos, hasta la década del 40. Y sí, o sea, decía lo de la superficialidad también porque, más allá, digamos, de la exigencia que tengo con lo que hago y demás, hay ciertos temas, por ejemplo, que ni nombré, o sea, nombré el psicoanálisis al pasar, y el psicoanálisis tuvo un rol muy fuerte a inicios del siglo en darle una identidad profesional a los psiquiatras, y en galvanizar a los psicólogos, y en permitir a los psicólogos clínicos tomar algunas cosas. Tampoco hablé de conductismo, cuando en realidad la primera terapia propiamente psicológica fue la obra de Américo Bergons, que estudió con Thorndike y que básicamente es a quien Volpe le atribuye la creación de la desensibilización sistemática. Pero por eso, digamos, esto es un paneo, digamos, más a pinceladas grandes, y he dejado, claro, como decías, para los artículos específicos las cuestiones como más puntillosas, más de detalle. Espectacular, la verdad que nos podemos dar por satisfechos. Voy a usar un término, y bueno, como saben, esta es el inicio de una serie de webinars que vamos a organizar con la parte argentina del capítulo latinoamericano, y además estamos en diálogo constante con la gente de la Sociedad para Investigación en Psicoterapia en España. Así que, bueno, si no hay preguntas y no hay comentarios para hacer, no me queda más que agradecerte enormemente, Catriel, por tu exposición, por tu tiempo, por tu dedicación, y la seguiremos en cualquier momento. Por supuesto, les agradezco muchísimo otra vez a vos, Juan Cruz, a la gente de SPR y al capítulo de Latinoamérica, Argentina, por la invitación. Y nada, repito, espero que haya sido útil como para generar alguna noción, aunque sea así amplia, de cuáles son las raíces de estos temas que los apasionan, digamos, a ustedes, y que hacen que llevan adelante, digamos, con tanto interés y para el bienestar generalizado de las personas. Así que les agradezco mucho la oportunidad. Sin duda, pueden encontrar casi toda tu bibliografía en ResearchGate, ¿no? Sí, está todo ahí. Sí. Si me permiten, Catriel y Javier, agradecerles enormemente a los dos. La verdad que entre ambos nos han podido dar un pantallazo que nos permite comprender un poco la situación actual de la psicoterapia, tanto la clínica como la investigación, y por qué estamos donde estamos ahora. Sin duda fue fascinante escuchar el curso de Catriel, y bueno, los comentarios tuyos de Javier también, sumamente interesante el diálogo que se armó. La dejo como pregunta para próximos encuentros, para próximos debates. ¿Para qué lado vamos? Si esta es la situación actual, ¿de dónde venimos? ¿Qué pasará el día de mañana? ¿No? Hablamos un poco de la tensión entre el tailoring actual, esta nueva corriente que sin duda destacamos, y también, bueno, esta regresión parece en base a nuevas necesidades económicas, por ahí desde la posmodernidad, de volver a medicar más que ofrecer psicoterapia. Pero lo dejo para un futuro encuentro. Nuevamente les agradezco a ambos, a toda la audiencia que nos acompañó este tiempo, y les recuerdo que este evento queda grabado. Van a poder acceder a él mediante los canales oficiales de la SPR. Pueden encontrar la página que puse en el chat al principio, www.psychotherapyresearch.org, y también nos pueden encontrar en los canales oficiales de Facebook e Instagram, donde vamos a estar publicando eventos próximos. El próximo va a estar sobre la importancia de la culturalidad y el género en la psicoterapia. Así que, sin más, los espero para el próximo encuentro. Muchas gracias y nos vemos pronto. Gracias a todos. Nos vemos.